Hola, mi nombre es Tarcisio Romero. Hago parte del team de Business Value Consulting en Aviva, un team responsable por verificar cómo nuestras soluciones pueden ayudar a nuestros clientes a obtener el máximo valor de nuestras soluciones. Hoy voy a hablar de cómo los gemelos digitales son claves para las industrias de la próxima generación. Espero que aprecien a nuestra presentación y al final tenemos un espacio abierto para aclarar las dudas. Gracias. Y hoy me gustaría hablar de un tema muy sensible y muy importante para la industria 4.0, que es la importancia de los gemelos digitales como clave para las industrias de próxima generación. Y es un tema que es muy importante para nosotros y muy fuerte, porque está muy conectado a la historia de Aviva y nuestras soluciones. Primero, me gustaría hablar y de presentar a Aviva. ¿Quién es Aviva? Aviva es una compañía que fue adquirida en 60% de sus acciones por Schneider Electric. Y recientemente, Aviva también ha hecho la adquisición de OSIsoft, que provee al mercado el famoso historiador, el software de adquisición y almacenamiento de datos llamado PI, que es un líder en la industria. Aviva también es una compañía listada en la bolsa de valores de Londres y es la compañía de tecnología más admirada en el Reino Unido, con un crecimiento muy expresivo en los últimos años, específicamente también en las soluciones de la nube y con un investimento muy fuerte en la parte de desarrollo e investigación. Aviva ha participado y tiene presencia en las industrias de energía, de power, oil and gas, de alimentos, de consumer products, de life sciences, chemicals, metals and mining y otras tantas más, con soluciones muy conocidas en el mercado, por ejemplo, como soluciones de simulación de procesos de la familia SimSci, ingeniería y design, que viene de la propia Aviva, y softwares como PDMS y otros tantos más muy conocidos y utilizados en el área de proceso, la ejecución de proyectos también, la gestión de proyectos, toda la parte de control y operación con sus softwares de control y supervisión como System Platform, InTouch, Cytect, Oasis y otros tantos más. Toda la gestión de activos también, incluyendo ahí las soluciones de mantenimiento predictivo y soluciones para optimización de la cadena de valor con la planificación de producción con bases en el fornecimiento de materia prima y la demanda de sus clientes. Sosteniendo esto, tenemos la solución OSIsoft PI como la solución para la parte de colecta de información y su almacenamiento, de tal manera que se puede contextualizar y publicar ella, no para estas aplicaciones de explicaciones de gestión del ciclo de vida del producto, como también en una capa de visualización o acceso por la nube o acceso por dispositivos móviles también. Una suite de aplicaciones muy grande que atiende a las necesidades, por ejemplo, de eficiencia en ingeniería, agilidad operacional, confiabilidad de los activos, colaboración remota y también con mucha énfasis a sostenibilidad. Para esto también es importante hablarnos de nuestros clientes, que ya somos mucho más que 20.000 en las múltiples industrias, con nombres muy expresivos y con presencia muy grande en toda la Latinoamérica, con soluciones presentes en industrias también como la energía, como power, food and beverage, mining y también en la área de los estaleros y también en el área de ingeniería e infraestructura, tanto como para soporte a los proyectos, a la parte de partida de los proyectos, como también a la parte de operación, gestión de los activos e integración con los softwares administrativos también. Bien, pero después de la presentación de la compañía y parte de nuestro portafolio, viene la pregunta, ¿por qué ahora es importante nos preocuparnos con los gemelos digitales o los digital twins? Bien, primero que el Gartner ha estudiado este tema y ha concluido que pocas áreas de tecnología tienen un potencial tan grande
para mejorar como consecuencia la performance financiera y la posición de una compañía dentro de un espectro global y comercial como las soluciones de gemelos digitales. Y también ha presentado Bloomberg que el Digital Twin, el mercado de Digital Twin, está previsto como un tamaño de 48 mil millones de dólares hasta 2026, con un crecimiento muy expresivo por año, un crecimiento muy expresivo de 58%. Entonces, es una herramienta o un portafolio, un conjunto de soluciones que tiene un impacto mucho grande, tanto por la parte de las empresas que proveen tecnología, como también de nuestros clientes que necesitan una tecnología como esta. Bien, ¿y cómo se puede ayudar? ¿Cómo los gemelos digitales pueden ayudar por la parte de las operaciones? El primer punto es que con la pandemia del COVID-19, muchas de las tendencias de las estrategias de transformación digitales fueron aceleradas. Están ahora más grandes, están más fuertes y tienen que proveer principalmente la continuidad y la resiliencia, la presencia y la flexibilidad para atender un mercado que se cambia muy rápido y que tiene problemas como estos que ocurrieron el año que se pasó, también, que para muchas empresas ha sido fatal. También hay un núcleo para el Digital Twin, donde se debe hacer una combinación no solamente de los datos de ingeniería o de la construcción de un activo, pero también la integración con toda la información en tiempo real y los datos también transaccionales que corren por todos estos activos, que hacen parte del ciclo de vida del activo y también de toda la actividad económica financiera de estos productos y su impacto en la operación del negocio. Además, hay también la preocupación con la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad del punto de vista climática, pero también del propio negocio. Y el valor que se puede sacar con una solución como esta y los resultados, principalmente para el crecimiento de los resultados de la fuerza de trabajo, donde se puede tener savings y se puede obtener mucho más con los mismos esfuerzos. Además, si esos esfuerzos tienen que trabajar, por ejemplo, de modo remoto. Y la flexibilidad. Este es un punto también importante. Un Digital Twin tiene que ser flexible, tiene que estar disponible por la nube, por ejemplo, para que tenga una implantación muy rápida, donde que se pueda cederlo de manera mucho más fácil y con un costo de implantación y de propiedad de aplicación mucho más bajo en una implementación tradicional, por ejemplo. Bien, además, el mundo está cambiando. Tenemos ahora cada vez más una planta productiva, una unidad productiva que tiene que ser cada vez más confiable, se tiene que tener más disponibilidad, se necesita de información que sea posible de accionar, la posibilidad de visualización basada en, por ejemplo, inteligencia artificial, y que también se pueda proponer o soportar la colaboración de toda la fuerza de trabajo, mucho más la fuerza de trabajo remota, y donde se pueda reaccionar a los problemas que se ocurren en la planta de una manera mucho más rápida, de tal modo que se puede tener una visión a largo plazo de que ese resultado se va a obtener con una implantación, y se puede hacerla también en los trozos, en las partes, para que no necesites hacer toda una implantación para sacar el resultado. Y las 5 características que resultan de esto es que, primero, la operacionalidad tiene que ser cada vez más ágil y tiene que ser también resiliente, o sea, tiene que reaccionar muy rápido a las incertidumbres que se tienen en la economía, en el mundo y todo más. El trabajador tiene que tener poder, tiene que trabajar de manera más empoderada, mucho más de que, por ejemplo, si ocurrió el automatismo con el mantenimiento, con el TPM, por ejemplo. Ahora también por las acciones de producción.
tiene que haber una posibilidad de trabajar focada en la sostenibilidad y de manera autónoma o adaptativa, y también de modo confiable y seguro principalmente. También, por supuesto, el dolor por las pérdidas y por la ineficiencia. Por ejemplo, muchos clientes han verificado, especialmente en la industria de oil and gas, que es más sensible, por ejemplo, a las pérdidas, que una vez que se tiene una percepción más pronta de un producto en calidad, se puede así reaccionar más rápidamente y hacer una corrección para caminar y tener la producción de manera correcta mucho más rápido. También los negocios que tienen una información muy pobre referente a sus activos y la salud de los activos pueden tener gastos en sus negocios que pueden exceder 5% en relación a la ganancia obtenida después con la producción. Y esto también se puede impactar en sus ventas, porque por supuesto, si no sabes de la salud de un equipo, este equipo se puede romper durante la producción o romper durante la producción y por supuesto se va a interrumpir la producción. Los costos de mantenimiento también son elevados y se puede reducir los costos de mantenimiento teniendo la información que necesita para hacerlo más rápido. Los impactos pueden ser hasta de 40% en términos de reducción para esta actividad. Y es claro que hay también otro problema, cómo tener la información que necesitas para el mantenimiento y la salud y la información de sus activos siempre actualizada. Después de 4 años que no se hace una actualización y se necesita verificar todo, desde la parte eléctrica, mecánica, instrumentación y todo más. Hay relatos de clientes con gastos de más de 1.5 millones para una planta solamente por la actualización de la información de sus activos. Bien, los clientes que han investido en la tecnología de gemelos digitales han obtenido resultados desde la ejecución del proyecto, como Evonik, por ejemplo, o British Petroleum Angola, que reducieron sus costos de capital en sus proyectos de 10 a 15% y 25% en las áreas de ingeniería como en BP. Para el caso de handover, que es cuando se parte con la planta, se arranca desde la ingeniería hasta la operación, los costos de comisionamiento, por ejemplo, se han reducido en 10% a BP Angola y a Suncor en Norteamérica ha ocurrido una mejora en la calidad de hasta 80% con este handover más rápido, más pronto, por cuenta de la información que ha llegado más prontamente al cliente. Por parte de la operación, este es muy interesante, un caso de Chevron, que a ellos les gustaría tener información para mantenimiento, seguridad y también contabilidad, para entender los programas de compliance o actividades de mantenimiento en menos de 3 minutos. Y a ellos ha sido muy importante porque puede imaginar si hay una quebra, si hay un problema en un equipo, y al invés de necesitar de 1 hora, 2 horas o días para encontrar la información, no solamente local, pero también con los proveedores de los equipos, se puede hacerlo en 3 minutos. Esto certamente es un resultado muy expresivo. Y por la parte de la operación, a PDO Oman también, una compañía de oil and gas, ha tenido un resultado de una reducción en tiempo para la búsqueda de la información, de una reducción de 5%, que esto representó el final de un año de trabajo de toda la compañía, de 10.000 días hombre de trabajo. Bien, se va a ver que trabajar con el concepto de gemelo digital, tenerlo disponible para la parte de mantenimiento, para ingeniería, desde la ingeniería, para el handover, mantenimiento y las operaciones, es un esfuerzo que puede proveer resultados muy positivos a nuestros clientes y las compañías que están invirtiendo, haciendo inversiones en este tema. Además,
El Digital Twin, al primer punto, a las personas que trabajan en las operaciones del día a día, van a cambiar de un conjunto de informaciones totalmente desconectadas y muchas veces que están desactualizadas para un contexto donde van a tener una visión de 360 grados de todas las informaciones que son relevantes de sus datos y que deben estar compartidas no solamente con la gente involucrada en ingeniería y mantenimiento, pero también gente de operación, gente de negocio, la gente de procurement también, de tal manera que se puede evitar muchas bajas, muchos problemas, muchas pérdidas relacionadas a todas las operaciones de la planta. También se crea como un hilo digital que permite que la información y el mestre de la información corra por todo el ciclo de vida de la planta para soportar las decisiones. Esto desde el design, ingeniería, construcción, el acomisionamiento, toda la parte de modernización cuando ocurre, hasta cuando se va a hacer la jubilación del equipo, de tal manera también integrada con toda la parte de operación, desde análisis del proceso, performance de la operación, simulación, optimización, la parte de gestión de los activos y confiabilidad, mantenimiento y todo que está también muy conectado a la parte de seguridad, la salud, el medio ambiente y las personas. Eso de tal manera que la información está provida para que las personas tengan autoridad para tomar sus decisiones, tengan eso de manera auténtica, confiable, íntegra y de manera a tener usabilidad para esto también. Esto debe ser un Digital Twin, para que entonces se pueda combinar esta información de ingeniería con esta información en tiempo real y las informaciones de las transacciones que ocurren en una experiencia en múltiples capas de visualización para fácil acceso y consumo, desde la adquisición de los datos hasta la infraestructura de estos datos, la publicación de estos, la contextualización, la análisis y por último la visualización para atender todos los componentes de un gemelo digital. Esto es muy importante. Bien, y al final, ¿cuáles son las capacidades, las funcionalidades que son providas a esto? Una más importante primero, agregar la información, eliminar los hilos de las hilas de datos que están disponibles por todas las plantas, por la compañía y todo más, o por proveedores también. Tener la visualización en un contexto de los datos, documentos, modelos 3D, vía web browser o cualquier que sea la fuente de la información. Un abordaje ahora basada en datos, donde se puede tener la posibilidad de entender por un dato a qué documentos pertenece. La descoberta de muchos insights, como se puede ahora trabajar con simulaciones y también con la conexión de muchas fuentes de los datos, y principalmente que esto esté disponible por la nube en manera que se pueda tenerla como servicio para tenerla disponible cuando quiera y también, si es posible, con una posibilidad de la suscripción. Con un rápido valor, un tiempo muy curto para atingir el valor, escalable, donde se puede empezar, por ejemplo, con un equipo, un activo y después ir hasta una planta y después a toda una compañía y por diversos países, sea esta presencia o estados o ciudades, y de manera a empoderar las personas que van a trabajar con este tipo de solución. Bien, el Digital Twin o gemelo digital debe permitir que el trabajador conectado de la nueva figura que se tiene ahora, no solamente un simple operario de mantenimiento o de operación, pero una persona conectada, empoderada, para que se pueda acceder y consumir a esta información de los activos de una manera que no ha sido visto antes. Primero, para el aprendizaje. Este es muy importante, que se pueda trabajar con el aprendizaje de operación y mantenimiento antes mismo que se tenga acceso a los equipos, a la planta y todo más. Segundo, para preparar la operación, para preparar a todos para operar la planta
o atender a simulaciones de situaciones de riesgo o de crisis, y para después ejecutar las actividades de operación, toma de decisiones y también de mantenimiento, involucrando personas, procesos, datos, aplicaciones y dispositivos. Bien, ¿y cuáles son las características de un gemelo digital? Primero de todo, bien, tiene que ser que sea muy fácil de utilizar y que las personas estén acostumbradas a trabajar con esto todos los días, que sea smart, que se pueda tener la contextualización completa de la aplicación o de la situación, consistente, que se pueda trabajar en capas con el link de datos en tiempo real, también con la información estática que tiene de este gemelo digital. Cuando se tiene la necesidad y daquilo que se tiene necesidad, que no sea una visión poluida, con muchas cosas, con mucha información que no se va a utilizar, que sea accesible, que se pueda hacer la investigación y encontrar la información que se necesita y que sea principalmente confiable y actualizable. Bien, ¿y cómo los gemelos digitales transformaron la manera que nos operamos las plantas, que las personas operan las plantas? Primero que un digital twin o un gemelo digital de ingeniería está integrado con la información en tiempo real y de esta manera otras operaciones o también las herramientas de mantenimiento tienen la habilidad ahora de tener la información en un nuevo contexto. Entonces, no que voy a pegar un listado de lo que voy a hacer para el mantenimiento de las partes o instrumentos que voy a verificar, pero que también lo pueda verificar en 3D, que lo pueda también ver los equipos críticos o supercríticos que están disponibles o que necesitan verificación en una orden de trabajo, y así se pueda tener conciencia de los riesgos, del reemplazamiento que necesito hacer, dónde están ubicados y todo más. Que también lo pueda verificar informaciones que muchas veces no están conectadas a la información que viene de la instrumentación, por ejemplo, informaciones de corrosión o de ensayos que se han hecho y que se puedan ser combinadas a las informaciones en tiempo real, informaciones de ingeniería, y que se pueda hacerlo en una visualización 1D, 2D o 3D, de tal modo que las personas tengan esta nueva visualización y siéntanse confortables para tener nuevos insights y nuevas ideas a respecto de qué van a hacer. ¿Y cuáles son las tecnologías que van a crear este hilo común digital que va a conectar la ingeniería hasta la operación y permitir así que se tenga una planta autónoma y una fuerza de trabajo conectada? Primero, que sabe esto mucho, son todas las tecnologías de industria IoT y Edge que permiten ahora con un costo mucho más bajo conectar todas las fuentes de datos que se necesitan. Por más lejas que estén, se pueden conectarlas. Segundo, el concepto de Big Data, donde se puede conectar informaciones, un montón de informaciones, y se puede trabajar con la abstracción, visualización y análisis de la manera que se quiere. Después, con la tecnología cloud, para que se pueda hacer un deploy, una implantación de manera muy fácil, un bajo costo de propiedad y con mucha colaboración. Toda la parte de inteligencia artificial que le va a permitir hacer análisis, predicciones, tener aprendizado y todo más, y herramientas de realidad extendida para que no se trabaje solamente con una visualización 2D, pero que se pueda también trabajar en 3D, cambiando informaciones o mezclando informaciones en tiempo real, informaciones históricas, informaciones de proveedores de información y todo más, para que al final se pueda tener este hilo entre ingeniería, operaciones y la inteligencia conectada a la performance, para que este trabajador conectado tenga un gemelo digital completo para la colaboración, para aprendizaje y para el guía de sus operaciones y todo más. Bien, me gustaría ahora de presentar un video con una demostración de cómo esta experiencia es tan única.
En este video, que ha sido hecho también para uno de nuestros clientes para presentar un proyecto que lo ejecutamos, hay un operador que verifica en su dispositivo móvil que un dado sensor envía una información. Que no que hay un problema, pero hay un riesgo muy grande de un equipo que está trabajando fuera de sus estándares de operación, y porque yo tengo un gemelo digital de este activo también. Un centro de monitoreo remoto también recibe esta información y está en contacto con este trabajador en el campo, donde verifican juntos por las informaciones de ingeniería y del proceso que ocurrió un problema, y que el gemelo digital integrado en la sala de control está verificando todo lo que ocurre en la planta. En el caso es una plataforma móvil donde se puede sacar la información de este activo. Se hace una visualización 3D de dónde está este activo, que es un motor de una bomba, y se verifica este activo, su salud y la probabilidad de problemas que se pueden ocurrir en 7 días. Y se tiene toda la información. En este caso, una vibración, está vibrando mucho, un dado motor. Verifican si hicieron, cómo está, porque está operando fuera del padrón, del estándar, y se verifica que es necesario para planear el mantenimiento de ese equipo muy pronto. Y así van a buscar hacer una búsqueda de la información, de la historia de ese activo. Había un mantenimiento que fue realizado, esto integrado a un sistema de mantenimiento externo, los sistemas de automatización, y se verifica también todas las operaciones y las operaciones estándar, los datos de este activo. ¿Cuál es el proveedor? Si hay las piezas de reposición, si estas están disponibles en el local, si hay un diagrama esquemático, un isométrico, y se verifica que ese isométrico tiene información respecto de acceso para isolación de la bomba, del motor. También se verifica cómo se debe hacerlo, y se puede hacer un entrenamiento remoto, una discusión respecto de una manipulación segura de esta bomba. Y todo esto con las informaciones que están en el gemelo digital. Se puede buscar también informaciones de procedimientos padrón, estándar, para hacer este trabajo en seguridad, de tal manera que no se va a correr riesgos o tener problemas en auditoría de seguridad, por ejemplo. Y también se va a sacar la información del fabricante, la información del equipo, sus características, quién lo hace, quién lo produce, si hay una certificación de conformidad, si todo está ok para hacer el cambio, reemplazarlo, para hacer la isolación y todo más. Bien, con estas informaciones y todas las operaciones y todo esto, se puede hacer, verificar las áreas de isolación, hacer la operación, tener éxito en la operación de mantenimiento, y todo esto sin la necesidad de verificar papeles, involucrar un montón de gente, favoreciendo la colaboración de los equipos, aunque estén remotas, soportando la toma de decisión, optimizando la gestión de activo y permitiendo la integración que viene no solamente de los softwares de campo, pero también del ERP, la gestión de documentos, control de bodegas, control de partes, financiero y todo más. Esta es una verdadera revolución en la manera que se va a operar. Bien, después que habemos visto tal cosa y tal solución, en un caso de uso tan interesante, se va a preguntar cómo es definido y cómo se puede hacer, cuáles son los componentes que hacen parte de Digital Twin. Primero, tener un sistema de gestión de las informaciones de los activos y un ambiente donde se pueda tener acceso a los datos y los documentos de manera común. Tener visualización 3D, tener el registro de los activos, tener herramientas para gerenciar la performance de toda la parte de organizaciones de métodos, y también verificar cómo se va a hacerlo, la parte de mantenimiento o de operación de manera correcta. Una integración con los datos en tiempo real,
y una integración con todas las herramientas en OEM que proveen también información transaccional, sea de las operaciones de mantenimiento, sea de las bases de datos, sea de las informaciones de proveedores, compras, procurement y todo más. También debe tener una herramienta de movilidad y la posibilidad de conectar a los trabajadores y permitir a ellos, como el último punto más importante, hacer las inspecciones de manera remota o además trabajar con una realidad extendida también. Todo esto facilitado por una gestión de información bien definida por toda la compañía. Esto es muy importante a partir del momento que se tiene tanta información transaccional de los registros de los activos, la información relativa a configuración, modelaje, toda la información que se tiene de los activos en sistemas de gestión de activos o otros sistemas externos o de otros proveedores. Es importante seguir todos los estándares que se tienen disponibles para la adición de esta información, de tal modo que se pueda tener todos los atributos, su taxonomía y todo más de manera estándar, de manera muy clara, no solamente para soportar la operación de mantenimiento, pero también para los equipos de procurement, para los equipos que van a hacer los trabajos de ingeniería. Puede imaginar qué tan complicado es, por ejemplo, si cambiamos las especificaciones de un motor o escribimos de una manera las especificaciones de un motor de tal modo que la gente de procurement, cuando va a comprar las piezas de reposición, no encuentra la especificación correcta o entonces hace este cadastro de manera errada y al final tiene la misma pieza con nombres distintos y así tiene como un stock de piezas muy grande por cuenta de no haber un estándar, un padrón en los nombres a ser utilizados. Entonces, este es un punto muy importante también, hacer la construcción de un gemelo digital. Y bien, por supuesto, con todo esto, tener un ambiente de ingeniería de datos y de documento común, un ambiente único donde se puede acceder, se puede tener acceso a las informaciones de las tabelas de listas de instrumentos, las listas de líneas, de mallas de control, P&ID, todas las hojas de especificación de los documentos isométricos hasta llegar al modelo 3D. Entonces, este es un momento que se tiene que pensar también en cómo su proveedor de tecnología te va a ayudar a organizar esta documentación, a prever una herramienta que ayude a organizar esa información y que tenga un equipo que pueda ayudar a encontrar esos estándares y las reglas y todos los chequeos que se necesitan para tener los controles, de tal modo que al final se tiene información de calidad y consistente. Esto al final, en un ambiente único, permite a los usuarios que puedan trabajar con un ambiente de ingeniería unificada, un ambiente de ejecución de ingeniería unificada, pero, sin embargo, no se olviden de tener también un ambiente de operación unificada, un ambiente de mantenimiento que integra escadas, que integra toda la parte de predictiva también, y principalmente la posibilidad de trabajar con análisis predictiva y simulación para mantenimiento, para operación o para las mejorías que se necesitan en una planta. ¿Cuál es la hoja de ruta para llegar a este gemelo digital y cómo se debe hacerlo? Bien, hay una progresión para esta maturidad. Esto estamos acostumbrados con nuestros clientes a trabajar, empezando pequeños, empezando chicos, para teniendo una buena fundación donde primero no sea una información estándar, está todo, el abordaje está centrado en documentos, no en los datos, todo está aislado y no hay una simulación o no es posible hacer una simulación de cómo los procesos se integran.
Después, partindo deste ponto, se vai trabalhar cambiando a abordagem em engenharia para uma abordagem centrada em dados, onde se vai trabalhar com um handover mais suave, um handover mais inteligente aos projetos, se vai trabalhar com modelos 3D, se vai fazer a automatização ou suportar a automatização para prover os dados necessários para integrar a isto com as informações de engenharia. E depois se chega hasta um ponto onde esta abordagem centrada em los dados por toda a companhia permite uma visualização 3D de um modelo 3D e se pode ter as primeiras integrações entre a operação e o mantenimento para cambiar assim as informações de tempo real. Al final, é um nível de ouro quando se tem um remelo digital completo. Este remelo digital se tem tanto do modelo físico, ou seja, a engenharia, a estrutura, como de comportamento de sua planta e também de sua cadeia de suministro e tudo mais, como também ocorre a integração em tempo real com todo o processo, as operações e o mantenimento. Esse remelo digital é como a espina da companhia, está disponível por la nube e tem uma integração com todos os provedores de novos equipos e informação para suportar ao final o trabalhador, um trabalhador que estará agora conectado. Isto é muito importante, pensar que, ao final, meus provedores de equipos e de tecnologia e de hardware ou de outros softwares estão habilitados a conectar a esta espina, onde se vai prover toda a informação a meus trabalhadores, a los equipos que estão involucrados na produção ou no mantenimento. Bem, de outro modo, se pode pensar que o remelo digital se empieza com a documentação que vem com os provedores de los equipos, muitas vezes na etapa de bid, na etapa de compra. Depois, a engenharia começa a incrementar essa informação. Depois, esta informação ela se empieza a integrar com desde a construção também com as informações de operação do processo em tempo real, até chegar a um ponto onde as operações de produção e mantenimento estão totalmente integradas com as informações de engenharia e onde se pode fazer um intercâmbio dessas informações de uma área para outra, de tal modo que, ao final, todos puedan trabalhar muito mais rápido, com fácil acesso à informação e onde não há obstruções e os equipos empiezam a se integrar. Ou seja, há um cambio não somente tecnológico, mas principalmente da maneira de trabalhar, da maneira de se integrar. E por que é bueno trabalhar em la nube com esse tipo de solução? Primeiro, porque, como falei por último, é importante a colaboração remota. Segundo, porque é mais rápido, é eficiente, porque é flexível, é escalável e também porque hoje já é seguro e está disponível, há um tempo de disponibilidade muito elevado para as soluções em la nube. Bien, en Aviva esto es nuestro día a día, como decimos. Trabajamos cada vez más con una plataforma por la nube, un modelo común, tanto para las soluciones de ingeniería como operación, como también para el almacenamiento de los datos. Entonces, esto es una realidad que estamos, por ejemplo, disponibles a proveer a nuestros clientes. Y por supuesto, que há um equipo por Aviva que está disponível para prover a aceleração digital com nossos softwares Aviva em la nube. Isto para que se pueda ocorrer a transformação mais rápida, de maneira flexível, de modo seguro e colaborativo. Todo isto para que al final se pueda empezar esta jornada de maneira mais tranquila, com os poucos cambios de informações que lo tienen, e depois se vai integrando todo mais e se vai chegando hasta um remelo digital completo. Mas é importante também, esto muito mais do que tecnologia, é um cambio da maneira de trabalhar e se tem que involucrar para ter um remelo digital toda a gente da companhia, desde os níveis operacionais hasta o nível de negócio e também a alta gestão. Desde quando se empieza a pensar en el inicio de la implantación de la solución y así se comienza a trabajar en cuadro blanco,
los primeros requerimientos y también se va a introducir cómo serán las capas de información y los criterios de suceso también, qué es suceso para cada uno, este es muy distinto, y se obtiene también un sponsorship, un stakeholder senior del autoliderazgo de la compañía, hasta se empieza a tener las colectas de las evidencias de los primeros proyectos, de una prueba de concepto, por ejemplo, y tener los insights para entonces soportar un business case y presentarlo a la diretoría, porque por supuesto la tecnología linda es muy rica, pero los directores quieren saber bien cuáles son los resultados, cuál es mi ganancia con esto, qué voy a obtener, para entonces implantar un plano de desarrollo e implantación a la compañía con una prueba de concepto si es necesario, aprobarla, entonces empezarla. Mira que no es solamente una cuestión tecnológica de verificar drivers, tags, conexión, formato de los documentos y todo más, pero mucho más de definir los objetivos estratégicos de la compañía, involucrar el liderazgo, del autoliderazgo de la compañía para soportarlo, y entonces crear una hoja de ruta para implantar la solución, implantar el Digital Twin y así obtener el suceso y lograr el éxito que quiere la compañía. Bien, ¿y hay algún resultado con esto? Por supuesto. Como decía, dice un poco antes de la compañía, este Super Major Oil and Gas Company, creo que escucharon un poco antes, hay obtenido resultados de obtener la información que necesita de sus activos en menos de 3 minutos, en 3 minutos o menos, para hacer el mantenimiento. Esto para 9 unidades de negocios, 10.000 usuarios. Y cuando dicen aquí en los activos, hablan de plantas. Más de 325 plantas, todas documentadas, integradas en informaciones en tiempo real. Entonces, a ellos van a obtener un saving anual de $300 millones, estimados por la reducción de utilización, de tiempo de utilización, de búsqueda de información por estos 10.000 usuarios. Esto solamente pensando en las actividades de mantenimiento. Pero Shell también ha utilizado nuestras soluciones para toda la ingeniería, para soportar todas las soluciones de ingeniería, y está evolucionando con sus soluciones de Digital Twin para soportar la operación también con este concepto de hilo digital. Pero tenemos también ese tipo de solución no solamente en las industrias de oil and gas, pero cada vez más en las industrias de energía, de cemento, automovilística y otras más, porque los resultados son muy grandes y no se trabaja más de manera aislada en la compañía. Gracias por la atención, espero que tengan apreciado la presentación y el tema que platicamos acá. En este último slide tienen mis datos para contacto si tienen más alguna duda o quieren saber cómo Aviva puede ayudarlos en sus necesidades en la compañía. Y por favor, los invito también a visitar nuestro booth virtual y permanecer ahora para una sesión donde puedo aclarar las dudas de la audiencia. Gracias a todos.